Aquí, en el borde de los anillos de Saturno, se encuentra uno de los mundos más extraños de nuestro sistema solar. Desde lejos, Encélado podría parecer congelado y sin vida. Pero cuando una de las sondas de investigación más avanzadas de la NASA llegó para observar más de cerca, encontró algo que debería haber sido imposible. Esta luna está viva. Y por más increíble que parezca en la superficie, el verdadero misterio que necesitamos resolver está en lo que hay debajo. Encélado fue descubierto por el famoso astrónomo William Herschel en 1789, pero con los telescopios disponibles en ese entonces no había mucho que ver. Aparte de ser inusualmente brillante, parecía ser solo otra de las muchas lunas de Saturno. No fue sino hasta casi 2 siglos después, durante las misiones Voyager 1 y 2 de la NASA, en 1980 y 1981, que finalmente tuvimos nuestra primera vista de cerca, y Encélado destacó de inmediato. La superficie de la Luna está cubierta casi por completo de hielo de agua, y este hielo es tan blanco que refleja alrededor del 90% de la luz solar que lo golpea, lo que en realidad convierte a Encélado en el objeto más reflectante del sistema solar. Como no absorbe casi nada de calor del Sol, Encélado también es extremadamente frío. Su temperatura superficial promedio durante el día puede ser tan baja como menos 200 grados Celsius. Sin embargo, mientras la NASA esperaba que Encélado fuera un mundo congelado e inactivo sin grandes sorpresas, cuando las sondas Voyager enviaron sus primeras fotografías, los astrónomos se enfrentaron de inmediato a un misterio. Como la mayoría de las lunas en el sistema solar, la superficie de Encélado estaba cubierta de cráteres de impacto, pero solo en una mitad, el hemisferio norte de la Luna. Alrededor del Polo Norte, algunos de estos cráteres tenían hasta 35 kilómetros de diámetro, pero hacia el ecuador se vuelven cada vez más pequeños, hasta que llegas al hemisferio sur, que está cubierto por extensas llanuras lisas que parecían como si ningún asteroide hubiera aterrizado ahí. Esto no tenía sentido. No es como si hubiera algún escudo invisible impidiendo que los asteroides impactaran en esta zona, así que si faltaban cráteres, entonces algo tenía que estar borrándolos. La única pregunta entonces era, ¿qué? Una hipótesis para explicar esto era el anillo E de Saturno. Los astrónomos de esa época sabían que había un halo azul muy tenue que rodeaba los anillos principales de Saturno, pero no estaban tan seguros de qué estaba hecho o cómo llegó ahí. Cuando llegaron las sondas Voyager, observaron que el anillo E en realidad estaba lleno de pequeños granos de hielo. Y eso era realmente fascinante porque estos granos tenían que ser relativamente jóvenes. De lo contrario, durante millones de años habrían chocado entre sí lo suficiente como para convertirse en un polvo ultra fino. Así que estaba claro que los granos de hielo necesitaban una fuente que los estuviera reponiendo constantemente. La superficie de Encélado también está hecha de hielo, y como la Luna casualmente estaba orbitando Saturno justo en el punto más denso del anillo E, tendría sentido que esta fuera la fuente de sus partículas. Así que la teoría inicial era que la superficie de Encélado estaba siendo de alguna manera lijada, y el polvo de ese lijado cósmico se estaba convirtiendo en el anillo E. Sin embargo, la división entre los hemisferios norte y sur de Encélado complicó las cosas. Si simplemente estaba desprendiendo su superficie, entonces no había razón para que se desprendiera más del sur. La única otra forma de explicar esto era si, de alguna manera, la mitad sur de Encélado no estaba tan muerta y congelada como parecía. Cuando pensamos en un mundo activo, normalmente hablamos de uno con un núcleo caliente que todavía está quemando energía desde la formación del planeta, y ese calor luego viaja hacia afuera y provoca actividad en la superficie. Se supone que los mundos pequeños se enfrían rápidamente y pierden esa fuente de energía. Encélado es diminuto, tiene solo unos 500 kilómetros de diámetro, más o menos el tamaño de Arizona. Así que, a estas alturas, ya debería haber estado muerto desde hace mucho tiempo. Pero aún así, la evidencia sugería que algo estaba vivo dentro de la Luna. Desafortunadamente, tanto el Voyager 1 como el 2 tuvieron encuentros breves con Saturno, y ninguno de los dos voló lo suficientemente cerca de Encélado como para arrojar más luz sobre el misterio de su extraña superficie. O al menos eso es lo que pensábamos. El 13 de noviembre de 1980, mientras el Voyager 1 se alejaba de Saturno, la sonda logró capturar esta increíble fotografía. Aquí puedes ver a Encélado sobre el planeta. Es pequeño, pero si haces mucho zoom, notarás algo extraño en él. La Luna parece tener una cola.
La NASA no se dio cuenta de esto en ese momento, pero oculto dentro de esta fotografía estaba la primera pista que necesitaban para entender la extraña superficie de Encélado. Las misiones Voyager habían generado muchas preguntas sobre Saturno, sus anillos y sus lunas. Así que en 1997, la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana lanzaron la misión Cassini-Huygens para seguir estudiándolos. La nave espacial llegó cerca de Saturno en 2004 y esta vez, cuando observó Encélado, las teorías más descabelladas de los astrónomos finalmente se confirmaron. Parecía que la Luna estaba expulsando material al espacio, creando una especie de halo a su alrededor. Y la razón de esto se hizo clara en algunas de las primeras imágenes de Encélado tomadas por Cassini. Una característica que destaca de inmediato cerca de las regiones polares del sur son estas 4 fracturas tectónicas que los científicos llaman rayas de tigre. Esa sustancia verde menta que puedes ver dentro de ellas es hielo de agua, y podemos decir solo con verla que este hielo probablemente tiene menos de 1000 años, lo cual, en la escala de tiempo cósmica, es prácticamente nuevo. Pero estas rayas de tigre no solo eran jóvenes, también eran inusualmente cálidas. Las mediciones infrarrojas de Cassini revelaron que la temperatura de su superficie era de alrededor de menos 128 grados Celsius, lo cual sigue siendo brutalmente frío, pero es un salto enorme desde la temperatura promedio de Encélado, que es de menos 201 grados. Ahora, este es uno de los mayores puntos de inflexión para Encélado. Una superficie lisa o que parece joven podría explicarse razonablemente por algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero las franjas de tigre de Encélado estaban emitiendo calor, y eso confirmó que estaban activas en este momento. Para este momento, los científicos empezaban a formar teorías sobre lo que exactamente estaba ocurriendo en el polo sur de la Luna, así que idearon una técnica muy inteligente para observarlo. La sonda se posicionó frente a la Luna mientras una estrella pasaba detrás de ella, básicamente creando su propio eclipse. Si Encélado no tuviera gas a su alrededor, la estrella brillaría normalmente hasta desaparecer detrás del cuerpo sólido de la Luna. Pero si hubiera gas sobre la superficie, la luz de la estrella se atenuaría antes de llegar al borde. Y eso es exactamente lo que pasó. Aproximadamente 24 segundos antes de que la estrella quedara detrás de Encélado, el instrumento ultravioleta de Cassini detectó absorción de vapor de agua sobre su polo sur. Era una atmósfera muy débil, pero aún así algo extremadamente extraño de encontrar en una luna. Sin embargo, lo que era aún más extraño era que durante una observación anterior, Cassini no detectó vapor de agua sobre el polo norte de Encélado. En otras palabras, su atmósfera era más densa en el polo sur y se volvía progresivamente más débil hacia el norte, donde prácticamente no existía. Ahora, ¿cómo es que una luna termina con una atmósfera tan desigual? Bueno, mira estas fotos que Cassini tomó en el sobrevuelo durante el eclipse. Las rayas brillantes que ves son enormes penachos de gas y hielo que salen disparados de las rayas de tigre de Encélado. Las rayas no eran solo grietas en la superficie de la luna, eran géiseres y estaban expulsando millones de toneladas de algo al espacio cada año. Esto era extraordinario. El hecho de que Encélado tuviera géiseres implicaba que, de alguna manera, estaba produciendo actividad criovolcánica, o en términos más simples, volcanes de hielo. Aquí en la Tierra, los volcanes expulsan roca fundida del interior del planeta, pero en un mundo tan frío como Encélado, la actividad volcánica se ve completamente diferente. En lugar de lava derramándose sobre la superficie, tienes una mezcla congelada disparándose al espacio. Cuando los científicos de la NASA vieron estos penachos, finalmente pudieron resolver el misterio de los cráteres de impacto de Encélado y el anillo E de Saturno. A través de estos criovolcanes, Encélado estaba liberando granos de hielo. Algunos de ellos cayeron de nuevo sobre la superficie, cubriendo los cráteres de impacto de la Luna, pero algunos escaparon al espacio, ayudando a reponer el anillo E de Saturno con cada órbita. Pero aunque los penachos de hielo resolvieron este misterio, plantearon aún más preguntas. La NASA tuvo que acercarse más para ver exactamente qué estaba saliendo de estos penachos. Y afortunadamente para ellos, la sonda Cassini estaba equipada con un analizador de polvo cósmico. Ahora que Encélado se había convertido de repente en uno de los objetivos más importantes de la misión, la NASA se preparó para una maniobra audaz. Redirigieron la Cassini para que volara directamente a través de los penachos de Encélado, recolectando muestras a 50 kilómetros sobre la superficie, y luego una segunda vez a solo 27 kilómetros de altura. Y al hacer esto, la Cassini encontró algo que los dejó completamente sin palabras. Encontró posibles evidencias de que Encélado podría sustentar vida.
Verás, la vida, al menos como la conocemos aquí en la Tierra, solo necesita 3 cosas básicas para sobrevivir: agua, moléculas orgánicas y energía. Y después de que Cassini voló a través de las plumas, la NASA había reunido evidencia de todas ellas. El primer ingrediente para la vida como la conocemos es el agua líquida, y en este punto la NASA sabía con certeza que Encélado estaba rociando vapor de agua al espacio, pero aún pensaban que la mayor parte provenía de una pequeña bolsa de líquido bajo su polo sur. En cuanto al resto de la Luna, se creía que la corteza helada estaba conectada directamente al núcleo rocoso, sin agua de por medio. Pero cuando los científicos analizaron la órbita de Encélado, notaron algo extraño. Encélado está en lo que se llama una resonancia orbital con una de las lunas más grandes de Saturno, Dione, que es aproximadamente el doble de su tamaño. Y cada vez que Dione completa una rotación alrededor de Saturno, Encélado completa 2. Eso significa que ambos pasan relativamente cerca entre sí y se encuentran con regularidad. Así que durante cada uno de esos encuentros cercanos, la gravedad de la luna más grande empuja a Encélado. Esta extraña relación gravitacional hace que Encélado orbite Saturno en una trayectoria ligeramente elíptica o en forma de óvalo, lo que significa que durante la mitad de su órbita, Encélado está más cerca de Saturno, mientras que en la otra mitad está más lejos. Lo extraño, sin embargo, es que al igual que nuestra Luna, Encélado está acoplado por marea a Saturno, lo que significa que el mismo lado siempre está orientado hacia el planeta. Pero Encélado hace algo un poco diferente a nuestra Luna. Mientras orbita Saturno, parece mecerse ligeramente de un lado a otro. Este movimiento se llama libración, y puedes pensar en él como una pequeña oscilación en la superficie de una luna. Ahora, si Encélado fuera completamente sólido, como pensaba la NASA, entonces la superficie no debería poder oscilar, pero lo hacía, lo que significaba que algo debía estar permitiendo que la capa exterior de hielo se moviera independientemente del núcleo del planeta. Y la explicación más sencilla era un océano subterráneo de agua debajo de la corteza que rodeaba toda la Luna. Además de eso, cuando Cassini voló a través de la pluma y analizó los granos de hielo, encontró sal. Esto puede sonar como un detalle menor, pero la sal es exactamente lo que esperarías encontrar si el núcleo rocoso de una luna hubiera pasado miles de millones de años bajo el agua, con sus minerales disolviéndose lentamente en el océano. Así que eso confirmó una abundancia de agua líquida. Pero lo segundo que la vida necesitaría para sobrevivir en Encélado es la mezcla adecuada de químicos. La vida aquí en la Tierra depende de 6 elementos químicos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Cuando Cassini voló a través de los penachos de Encélado, descubrió que estaban compuestos principalmente de vapor de agua. Pero todos estos químicos también estaban ahí. De hecho, incluso había algunas de las moléculas orgánicas complejas necesarias para formar aminoácidos, que son conocidos como los componentes básicos de la vida. Ahora, la vida no puede sobrevivir solo con los ingredientes. La tercera cosa básica que necesita es energía. En un mundo tan frío y distante del Sol como este, ¿de dónde podría venir? Bueno, todo se relaciona con la órbita de Encélado. Recuerda, Encélado siempre mira a Saturno de la misma manera, y su trayectoria orbital es ligeramente ovalada. Por esto, la fuerza gravitacional de Saturno sobre la Luna está cambiando constantemente, así que mientras Encélado orbita el planeta, constantemente se estira y se comprime una y otra vez. Este es un proceso llamado calentamiento por marea, que normalmente genera calor en el interior profundo de una luna debido a toda la fricción. Eso explicaría cómo Encélado genera suficiente energía para calentar el agua que expulsa de sus géiseres. Pero Encélado también tiene otra fuente de energía, que podría ser aún más importante para la vida. Aquí en la Tierra, la mayoría de la vida depende de la energía del Sol, pero en lo profundo de nuestros océanos, algunos ecosistemas viven en total oscuridad alrededor de respiraderos hidrotermales y obtienen su energía de reacciones químicas que ocurren entre el agua y la roca. Cuando Cassini voló a través de las plumas, detectó algunas moléculas basadas en hidrógeno y partículas de sílice. Lo mismo que se encuentra en los respiraderos hidrotermales de aguas profundas aquí en la Tierra, lo cual es una pista de que algo similar podría estar ocurriendo en Encélado. Así que Encélado tiene una cantidad de agua equivalente a un pequeño océano, todos los químicos básicos necesarios para crear vida como la conocemos y suficiente energía para sostenerla. Esto lo convierte por mucho en el lugar más prometedor del sistema solar donde podríamos encontrar vida más allá de la Tierra. De hecho, la NASA estaba tan convencida de que esto era una posibilidad real que en 2017, cuando estrellaron la Cassini contra Saturno,
Una de las razones declaradas para hacerlo fue evitar que cualquier bacteria de la Tierra que pudiera haber estado en la sonda contaminara cualquier estudio futuro sobre la habitabilidad y la posible vida en las lunas de Saturno. Sin embargo, Encélado no es la única de las lunas de Saturno que Cassini estudió, ni la única que podría albergar vida. La luna más grande de Saturno, Titán, es uno de los lugares más extraños del sistema solar y puedes aprender todo sobre ella viendo este video que aparece en pantalla ahora mismo.